En Punto Noticias hablamos de... Según el gobierno de Lenín Moreno, la Ley Orgánica de Comunicación expedida en el año 2013 y reformada en el 2019 tiene por objeto desarrollar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos de comunicación establecidos en los instrumentos de derechos humanos y en la Constitución. Una de las primeras acciones que se realizó tras su publicación en el registro oficial fue la extinción de la Superintendencia de Comunicación Supercom el pasado 31 de julio del 2019. Además, se ratificaba la prohibición de censura previa, el derecho a la información veraz, a la rectificación y protección integral de las niñas, niños y adolescentes. ¿Esto se cumple en la actualidad? La doctora Paulina Mogrovejo, ex integrante del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación Cordicom, nos responde. Bueno, ya son las 7:39, Paulina Mogrovejo está con nosotros en contacto y claro, el tema en cuestión tiene que ver con la encuesta que también vamos a realizar a continuación y que de paso la trasladamos a nuestra invitada. Así es, bueno, les vamos a consultar para este diálogo a nuestros amigos oyentes y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Se respeta la libertad de expresión en el país? Ustedes deben tener su criterio y lo pueden expresar a través de nuestras redes sociales. Le trasladamos la misma consulta a nuestra invitada Paulina Mogrovejo, exintegrante del Consejo de Regulación de la Información Cordicom. ¿Se respeta a su criterio, Paulina, actualmente, en estos momentos, la libertad de expresión en Ecuador? Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, primero expresar mi solidaridad, ya la he hecho pública a través de las redes sociales. Sin embargo, creo que es necesario que la audiencia conozca que lo que está atravesando en este momento Radio Pichincha Universal es una vulneración de su derecho a la libertad de expresión, que está garantizado en la Constitución de la República, en instrumentos internacionales de derechos humanos y desde luego en la Ley Orgánica de Comunicación. Así que mi solidaridad para la radio, que está pasando por un momento de censura por parte del gobierno, en este caso a través de Arcotel. Y desde luego, para poder hablar de libertad de expresión necesitamos que se cumplan algunos criterios, entre ellos no cerrar medios de comunicación social, crear un discurso favorable para los medios de comunicación y en general establecer algunos estándares que permitan democratizar, ampliar los derechos y no restringirlos como ha ocurrido en el presente caso. Así que para tener una plena libertad de expresión hace falta muchísimo en nuestro país. Bueno, la Superintendencia de Comunicación, la Supercom, se extinguió el pasado 31 de julio. Las demandas o las denuncias o los temas que tienen que ver con los medios de comunicación ahora deben ser conocidos por la Defensoría del Pueblo. Pero en el caso específico de Radio Pichincha Universal, ¿este paso se omitió o no se esperó el pronunciamiento? No se omitió. Claro, no se emitió, no se esperó. Hubo pronunciamiento de la Defensoría exactamente, del Pueblo. de la Defensoría del Pueblo. Porque consideraba que no habían los elementos suficientes para emitir un pronunciamiento, porque claras luces, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, se buscaba limitar el derecho a la libertad de expresión con esta denuncia, y por eso la Defensoría del Pueblo no emitió ninguna respuesta. Y sin embargo, Arcotel inicia, ¿no?, una sanción administrativa que ahora mismo continúa y pretende deshabilitar la frecuencia de Radio Pichincha Universal. ¿Cómo debe entenderse este juego que desde mi punto de vista suena hasta macabro? Bueno, a mí me parece que es una actitud arbitraria por parte del gobierno ecuatoriano, porque desde que la regulación sobre los medios de comunicación se empezó a discutir en el país, estaba claro que una cosa eran los aspectos técnicos de los cuales estaba a cargo Arcotel, y otra muy distinta, la regulación de los contenidos que estaba a cargo de entonces Cordicom y Supercom. ¿Qué es lo que pasaba con la ley de comunicación? Que era la instancia que regulaba los contenidos, tenía una institucionalidad que en ninguna de sus partes establecía el cierre de medios de comunicación social. Lo que se establecía en la ley de comunicación eran multas y disculpas públicas cuando existían contenidos discriminatorios, sexualmente explícitos, cuando había contenidos que afectaban a niñas, niños y adolescentes, o que eran apología de la violencia, de la xenofobia, de la homofobia, que daban información inexacta, que eran rectificaciones y réplicas. Pero más allá de la multa, que era un caso extremo, y en casos de reincidencia, la ley de comunicación por contenidos
jamás se estableció un criterio de cierre de medios de comunicación social. En el caso de los aspectos técnicos en los que tiene que ver Arcotel, que es el manejo de las antenas, el cumplimiento de estándares de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ahí habían otros criterios completamente distintos, y el contrato de concesión, si se incumplía con el pago de tasas u otro tipo de situaciones, en casos muy extremos igual se daba por terminada la concesión que se otorgaba por parte del Estado a los medios de comunicación social, y finalmente por la terminación del título habilitante del plazo de concesión, que es algo que sí estaba contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Y cuando se produjo la reforma en la Ley de Comunicación, en este caso, se supone que el espíritu era ese, que el espíritu era garantizar la libertad de expresión, que de alguna manera podría estar siendo restringida por la Supercom y por las sanciones que se daban en la Ley Orgánica de Comunicación. Recordemos que inclusive se eliminó el artículo 10, que hablaba de normas deontológicas, y también se reformó la cláusula o el artículo que se refería a la autocensura. Es decir, hubo algunas reformas que tenían una finalidad por parte de la Asamblea Nacional, y era ampliar las libertades de los medios de comunicación social para que no pueda darse un cierre de medios de comunicación por contenido. Así que llama la atención ahora que se haya realizado un procedimiento iniciado además por una autoridad que no tiene competencia en materia de contenidos, que es Arcotel. Arcotel tenía competencia cuando había la ley de radio y televisión de la dictadura, pero en este momento no tiene competencia sobre contenidos, solamente sobre aspectos técnicos. Y luego, cuando se habla de contenidos, la reforma de la Ley de Comunicación dice claramente que son solamente contenidos que son discriminatorios, sexistas, racistas, machistas, y hay un procedimiento. Es decir, el Cordicom se quedó elaborando informes como hacía cuando existía la Supercom, pero ahora, en lugar de enviar el informe a la Supercom, se lo envía a la Defensoría del Pueblo para que la Defensoría del Pueblo lo analice, abra un expediente, haga recomendaciones, porque no puede hacer nada más la Defensoría del Pueblo, no vinculantes necesariamente, o iniciar acciones constitucionales ante los jueces pertinentes, por discriminación, por ejemplo. Pero no hay una cláusula en la que diga que el Cordicom puede emitir un informe y que ese informe sea causal vinculante de terminación unilateral de un título habilitado. Ahora, Paulina, ¿cuál es el proceso para calificar, para que el Cordicom califique un contenido como discriminatorio? ¿Se puede hacer este informe en apenas unas horas, como fue en el caso de Pichincha Universal? El trabajo que hacía Cordicom de análisis de contenidos era el trabajo de una unidad completa. Era una dirección de análisis de contenidos que estaba conformada por más de 3 personas, expertas, especialistas en análisis de contenido, que se tomaban su tiempo. Ellos tenían más o menos un plazo de al menos una semana para poder hacer un análisis serio, un análisis motivado de por qué razones un contenido era o no era discriminatorio. Además, hay una metodología que Cordicom tiene para poder cumplir con eso, y es una metodología que además tiene calificación ISO 9001-2000. Entonces, no es simplemente de hacer un análisis en unas horas sin cumplir con los estándares. Así que llama la atención, como digo, pero más allá de si el contenido era o no parte o fue emitido por la autoridad competente, que en este caso es Cordicom, no cumplió el debido proceso, y también no tenía que enviárselo a Arcotel, porque Arcotel no tiene competencia sobre el contenido, solamente sobre aspectos técnicos. ¿Se valió alguna vez Cordicom de un informe de un oficial de las Fuerzas Armadas para evaluar contenidos de los medios de comunicación, Paulina? Las Fuerzas Armadas son una institución completamente distinta, con unas competencias completamente distintas. Entre sus competencias constitucionales no está el análisis de contenidos. El único organismo que tiene competencia sobre análisis de contenidos es el Cordicom, y eventualmente la Defensoría del Pueblo, que es la encargada de analizar la vulneración de derechos humanos en todas las actuaciones del poder público y también de los particulares que vulneran derechos constitucionales. Entonces, de ninguna manera el Cordicom jamás recibió de ninguna institución del Estado un informe técnico que haya permitido, que haya sido determinante o vinculante para que pueda darse el cierre de un medio de comunicación, porque además, como digo, el Cordicom siempre se dedicó a contenidos discriminatorios, sexualmente explícitos, que era lo que establecía la ley de comunicación, y que es algo que no ha cambiado en la ley de comunicación con la reforma. Paulina, ¿cómo se entiende entonces que Arcotel
juzgue o pida la extinción del título habilitante de Pichincha Universal por sus contenidos, amparándose en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones? Bueno, a mí me parece que es una simulación del cumplimiento de la ley de comunicación, porque si tuviera tenido competencia a partir de la ley orgánica de telecomunicaciones y el contrato de concesión, no habría recurrido al Cordicom para poder tener un informe sobre contenidos. Lo que se trató aquí es de hacer como que se cumple la ley, como que ha pasado por la autoridad competente, que en este caso fue Cordicom, pero no se siguió un debido proceso y tampoco es un tema de materia de competencia de el Cordicom. Así que de ninguna manera se justifica que Arcotel, fundamentado en un informe de Cordicom, que además ni siquiera ha sido realizado bajo el marco de su competencia, quiera argumentar o quiera justificar que haya cerrado un medio de comunicación social, porque con los contenidos discriminatorios no se cierra medios. Ahora, para abundar en el análisis, Paulina, si la Defensoría del Pueblo ya conoció el tema de Pichincha Universal y no lo abordó porque consideraba que limitaba esta libertad fundamental que es la libertad de expresión, evidentemente ya Arcotel no tenía nada que hacer, no tenía por qué actuar, por qué sancionar, por qué allanar inclusive los estudios de Pichincha Universal y ahora pretender deshabilitar el título de la frecuencia de Radio Pichincha Universal. ¿Estoy equivocado o cómo debe analizarse el tema? Totalmente de acuerdo, Washington. De hecho, la única forma a través de la cual el Arcotel o Cordicom o la instancia que quiera hacer lo que hizo, las Fuerzas Armadas o quien quiera que haya decidido hacer lo que hizo, necesitaba una orden judicial, porque así está diseñada la arquitectura de la Ley Orgánica de Comunicación. La Defensoría del Pueblo puede desechar, como en este caso lo hizo, la petición de establecer un criterio y también puede ingresar o admitir esta petición, ir hasta el juez competente, presentar la denuncia correspondiente y es el juez constitucional, el juez civil o el juez penal el único competente en el Ecuador para poder determinar el cierre o el allanamiento o cualquier acción que se presente contra un medio de comunicación. Insisto, la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación tenía esa finalidad, eliminar la instancia administrativa que se encargaba de sancionar a los medios de comunicación social y dejar las sanciones a los jueces, a la función jurisdiccional, a los jueces y juezas constitucionales, civiles y penales, para así preservar que bajo la perspectiva subjetiva de una autoridad administrativa, porque eso era lo que se decía cuando debatían la reforma, se vulnere principios de la libertad de expresión. Y con esto Edison Lanza estuvo de acuerdo en su momento, que inclusive visitó nuestro país en aquella época de las reformas, porque indicaban que efectivamente la vía administrativa de sanción es una vulneración o podría prestarse para la vulneración de derechos a la libertad de expresión, como ocurrió en el presente caso. Por eso eliminaron Supercom, y llama la atención que después de haber eliminado esta instancia administrativa, utilicen, porque esa es la palabra, a otra instancia que es Arcotel, sin ninguna competencia en materia de contenidos, para poder sancionar por contenidos desde una perspectiva administrativa que le corresponde, de acuerdo a la reforma, solamente a los jueces, solamente a la función judicial. Paulina, si la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación ya no sanciona administrativamente a los medios, ¿por qué entonces Pichincha Universal tiene esta sanción, este pedido de extinción de título habilitante? Bueno, hay una vulneración del derecho a la libertad de expresión, evidentemente. Están yéndose en contra de su propia arquitectura, de su propia propuesta de respeto a los derechos y libertades que mencionaban, estaban siendo vulnerados por la Supercom, y a pesar de que esto es competencia de los jueces, pues se dan cuenta que de la vía judicial no es tan fácil cerrar un medio de comunicación social como sí lo puede ser en una instancia que además es una agencia del Estado, porque Arcotel es una agencia de la función ejecutiva. Entonces, si eso y no cumple, o si es que eso no incumple los estándares internacionales de libertad de expresión, entonces, ¿qué es lo que cumple los estándares internacionales? Evidentemente que hay una vulneración a la libertad de expresión. Esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie alrededor de este tema. Esperamos que la Defensoría del Pueblo haga un pronunciamiento expreso también de este tema, porque
en nuestro país está siendo vulnerada la libertad de expresión. Hoy es Pichincha Universal, el día de mañana no sabemos qué otro medio de comunicación social también pueda sufrir este tipo de arbitrariedad. Bueno, esperamos que la Defensoría del Pueblo haga oficial un pronunciamiento. El Defensor del Pueblo lo hizo ya aquí en el informativo de Punto Noticias, pero hay un aspecto que es fundamental, que acaso no se analiza cuando se adoptan este tipo de medidas, es la estabilidad de los trabajadores de un medio de comunicación que se encuentran psicológicamente afectados ante la posibilidad de perder sus trabajos. Y también ahí aparece, Paulina, la contradicción permanente del régimen. Suscribe la declaración de Chapultepec y hace todo lo contrario de lo que dice esa declaración. Conforma un comité para la protección de los trabajadores de la comunicación. Esto hizo el 29 de abril de 2019 y pretende cerrar un medio de comunicación y dejar en la calle a trabajadores, periodistas y funcionarios de un medio de comunicación. ¿Cómo se debe entender esto? Como digo, Washington, es arbitrario. Al final del día lo que pasa es que se está buscando que no exista pluralidad en la comunicación. Aquí se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión de periodistas, de un medio de comunicación social, de ciudadanas y ciudadanos que intervienen cada día en la radio Pichincha Universal. No siempre o casi nunca de acuerdo con el gobierno de turno, pero esa vulneración a la libertad de expresión existe. Y desde luego también existe una vulneración a los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores de Pichincha Universal. Y recordemos nuevamente que la CIDH y en su momento también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se pronunció con respecto a que este tipo de medidas que afectan derechos económicos, sociales y culturales tienen que ser analizadas y en lo posible consensuadas con las personas afectadas en situaciones que impactan económicamente en la vida de las personas. Entonces, no solamente se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión, sino también los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores y las trabajadoras de Radio Pichincha Universal, de sus familias y, por supuesto, el derecho a recibir información que tienen las ciudadanas y los ciudadanos, la libertad de escoger qué medio de comunicación social escuchar, y eso también es una consecuencia directa de una decisión arbitraria por parte del gobierno nacional. En este caso, los trabajadores y las trabajadoras que han sido intempestivamente despedidos podrían recurrir a las instancias judiciales competentes, vía acción de protección o vía demandas laborales para que les paguen los despidos intempestivos por los años que han trabajado y que se quedan en este momento sin posibilidades de continuar. Es decir, el daño es irreparable en el presente caso y de continuar o de persistir en esa posición Arcotel y el gobierno nacional, porque Arcotel es una agencia del gobierno nacional. Entonces, lo que va a ocurrir es que tienen que reparar inclusive económicamente a aquellas personas que han vulnerado sus derechos a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a recibir información y en general el debido proceso y la seguridad jurídica, que es algo que ha quedado bastante lesionado al incumplir la ley de comunicación, la ley de telecomunicaciones y la propia Constitución de la República. Paulina, desde voceros gubernamentales se asegura que este medio contribuyó, auspició a generar una especie de golpe de Estado, contribuyó para desestabilizar al régimen. Si ese caso hubiera sido así, si se hubiera dado esa vulneración a la ley, si se habría cometido un delito que esté enmarcado en el Código Orgánico Integral Penal, primero, no debería haber sido lo justo que se demuestre la existencia de este delito, que se lo procese como tal y después se llegue a esta decisión de pedir la extinción del título habilitante de este medio de comunicación. Lo digo porque ni siquiera las instancias gubernamentales han podido demostrar la existencia de este supuesto intento de golpe de Estado. Recordemos que esta comisión que se creó en la Asamblea Nacional para investigar las consecuencias del paro de octubre, allí fueron voceros gubernamentales con esa tesis y no la pudieron sustentar. En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de octubre también señala que no se puede sustentar un golpe de Estado, que fue una protesta en respuesta a una decisión equivocada, considerada por muchos económica del gobierno. En general, efectivamente, la única forma a través de la cual se podía cerrar Pichincha Universal es a través de una orden judicial. Eso tiene que quedarle absolutamente claro a la audiencia y significa una orden en la cual el juez diga pueden entrar, apagar los equipos o puede Arcotel dar por terminado el contrato de concesión. Esta orden judicial no existe. ¿Y por qué no existe?
porque el gobierno nacional no ha querido llevarlo a los tribunales a este proceso, porque efectivamente para probar que se ha generado conmoción social o que se ha afectado al orden público, a la seguridad nacional, que se ha tratado de desestabilizar a un gobierno, hay que comprobarlo de una forma fehaciente. Recordemos que en Venezuela se produjo el cierre de una radio, que era una radio de derecha, Radio Caracas Televisión, RCTV, y recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado que se ha vulnerado la libertad de expresión, y una de las razones que daban precisamente era que este medio era un medio desestabilizador del gobierno nacional de Venezuela. Entonces, esos criterios son rechazados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Corte Interamericana se ha pronunciado y ha indicado que el cierre de medios de comunicación social es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de información, de recibir información, y en ese sentido lo que pasó con RCTV, que de alguna manera fue uno de los casos precedentes en el gobierno de Hugo Chávez, y en este caso Pichincha Universal, de alguna manera no son criterios admitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni en el derecho interamericano de derechos humanos en este caso. Paulina, el titular del Arcotel, cuando fue la audiencia de apelación que solicitó esta instancia en contra de Pichincha Universal, después de esta audiencia, ellos emitieron una rueda de prensa en la que señalaron que no se busca el cierre del medio. ¿Cómo entender que ellos aseguren, siendo la autoridad que está pidiendo la extensión del título habilitante de la frecuencia de este medio de comunicación, cómo entender que ellos aseguren que no buscan el cierre del medio? Bueno, es una contradicción y es una mentira, evidentemente, porque sabemos perfectamente bien que con la terminación de la concesión del título habilitante, el medio de comunicación no puede operar en señal abierta, es decir, no puede salir con sus antenas en la zona donde está sirviendo, que es la provincia de Pichincha y otras regiones a las que puede estar llegando la radio de acuerdo al contrato de concesión. Si no puede salir en señal abierta, significa que no puede operar, significa que tiene que cerrar su gestión, su trabajo, la operación que estaba realizando en señal abierta, que en este caso es lo que ocurre con Radio Pichincha Universal. No cerrar, ¿qué significa? Significa que ahora tienen que hacerlo a través de las redes sociales, a través de Internet. ¿Hasta qué punto? ¿En qué momento, por ejemplo, puede ocurrir que el Internet pueda ser afectado, que sus señales puedan ser intervenidas o que de alguna manera pueda afectarse? Pero más allá de eso, el hecho de que se restrinja el funcionamiento de un medio de comunicación social a las redes sociales y a la Internet, y se le impida operar habiendo cumplido con todos los requisitos que dice el contrato de concesión, habiendo sido además un medio público, estando marcado, protegido bajo la Ley Orgánica de Comunicación, que no pueda trabajar en señal abierta usando el espectro radioeléctrico, que es el espectro de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Entonces, evidentemente, estamos hablando de un cierre de medios de comunicación social. Así que se trata de un doble discurso. Se trata de un discurso que además lo que quiere es enmascarar lo que realmente está ocurriendo en este país, y es que mientras menos voces plurales existan, más posibilidades existen de promover un pensamiento único que venga desde el discurso oficial, desde el gobierno nacional. Sobre la base de esta premisa, Paulina, la última pregunta. Hay una carga política, evidentemente, en las decisiones de Arcotel que vienen impulsadas desde el Poder Ejecutivo. ¿Puede leerse entonces que los eventos que se producen en torno a Radio Pichincha Universal es una suerte de advertencia a otros medios de comunicación que de pronto decidan en el futuro, ante eventuales medidas económicas inclusive, practicar este otro relato para confrontar al relato que hace el gobierno? Estoy absolutamente convencida de eso. Si nos acordamos en la paralización del levantamiento indígena de octubre de 2019, una de las cosas que hizo el gobierno en sus declaraciones fue atacar a medios de comunicación alternativos y los acusó de hacer noticias falsas, de promover o incitar a la sublevación, de difundir contenidos que no necesariamente reflejaban la realidad. O sea, el relato es ese: descalificar a todo aquello que deba ser comunicación alternativa, los medios de comunicación como Radio La Calle, como el Churo Comunicaciones, como Pichincha Universal, Telesur, que estuvieron informando mientras otros medios difundían Bob Esponja o programas de farándula, programas concursos.
ese tipo de medios de comunicación social ya han sido atacados por parte del gobierno ecuatoriano, y la expresión más grande de ese ataque sistemático que viene desde el mes de octubre ha sido ciertamente lo que le ocurrió a Pichincha Universal. RT también salió de la televisión pagada, Telesur en su momento también estuvo fuera de la televisión pagada, y esas también son formas de vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Entonces no se trata de que Pichincha Universal haya incitado o no al golpe o haya tenido una posición golpista, o sea, tiene que demostrar cómo un medio de comunicación social lo puede hacer también, sino que esto forma parte de una posición sistemática de no apoyar los medios de comunicación alternativos. Recordemos que la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación también tuvo un impacto fuerte en los derechos de medios de comunicación comunitarios, que en este momento están pendientes para volver a concursar sobre frecuencias que no necesariamente estén en las zonas concentradas. Es decir, ahí hay una línea, hay una política de alguna manera restringir el acceso a la libertad de comunicación de medios de comunicación alternativos, y esta ha sido la expresión más radical, más violenta, la terminación de la concesión de Radio Pichincha Universal. Muy bien, muchas gracias a la doctora Paulina Mogrovejo, quien fue integrante del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Cordicom, por habernos acompañado. ¿Cuál es el resultado de la encuesta? ¿Se respeta la libertad de expresión en el país? Sí, 5%. No, 95%. Volvemos.